Muy buenos días. El tema que se va a ver hoy es el tema de articulaciones. ¿Qué son las articulaciones? Bueno, etimológicamente, la palabra articulación en medicina proviene del latín articulario, que tiene el mismo origen que la palabra en español. En términos médicos, una articulación se refiere a la conexión entre dos huesos o más cartílados en el cuerpo humano donde se produce el movimiento de la palabra. La palabra articulación se utiliza en el ámbito médico para describir esta estructura anatómica específica. Básicamente es la unión de un hueso con otro que permite la movilidad de esta. Su historia se remonta antes de Cristo, en los tiempos de Hipócrates, considerado el padre de la medicina occidental. Realizó disecciones y observaciones anatómicas rudimentarias, aunque sus conocimientos eran limitados. En comparación con los estándares modernos, sus observaciones sobre la anatomía del cuerpo humano sentaron las bases para el estudio posterior de las articulaciones. Durante el periodo helenístico, médicos y anatomistas como Herófilo y Aristarco en Alejandría realizaron estudios más detallados de la anatomía humana, incluidas las articulaciones, sus disecciones de cadáveres humanos y sus descripciones anatómicas contribuyeron significativamente al conocimiento médico de la época. En el Renacimiento marcó un resurgimiento en el estudio de la anatomía humana Andrea Berzelius. En el siglo XVI se realizaron disecciones meticulosas y publicó su obra monumental de Humani Corporis sobre la estructura del cuerpo humano, que contiene ilustraciones anatómicas y detalladas de las articulaciones y otras estructuras corporales. En cuanto a su forma y tamaño, se clasifican en esféricas y planas, y pues en cuanto a su forma pueden variar de acuerdo a lo que es el cuerpo y tamaño, pues también respectivamente. De hecho, un ejemplo de este tipo de articulaciones es la articulación del hombro, que se llama articulación glenohumeral, que es de tipo sinovial esferoidea, que pues permite muchos movimientos, ¿no? De hecho, permite movimiento en más de 3 ejes de movimiento. Entre ellos son flexión, extensión, aducción y circunducción, flexión lateral y aducción medial. Entre estas, ¿no? De hecho, un ejemplo de esferoideas es la glenohumeral y la articulación acetabular, ¿no? Que básicamente es una es la del hombro y otra es la del fémur con lo que es los huesos coxales, ¿no? Ubicación. Bueno, las articulaciones se pueden encontrar básicamente en todas las partes del cuerpo. En el hombro, en la cadera, en las manos de los dedos, en la muñeca, en la misma cabeza, en el cuello, ¿no? Y todas estas permiten movimientos específicos como estructuras específicas, ¿no? Que se verán posteriormente. Estructura física del órgano. Bueno, básicamente están cubiertas por, primeramente, una cápsula articular. Aquí este es un ejemplo típico de una estructura de articulación. Lo que pueden ver de rosadito, básicamente es la cápsula articular y tiene lo que es una membrana fibrosa, ¿no? Una membrana fibrosa, después tiene una membrana interna, ¿no? Que es la membrana sinovial y es la encargada de secretar ese líquido sinovial. También tenemos lo que es el cartílago articular, el hueso, y pues básicamente es eso, ¿no? Tipos de articulaciones. En cuanto a los tipos de articulaciones, lo podemos clasificar según el tipo. Pueden ser fibrosas, cartilaginosas o sinoviales. De hecho, en este tema nos vamos a centrar más en lo que son tipos de articulaciones sinoviales. Articulaciones fibrosas o sin artrosis. Dice que este tipo de articulaciones están unidas por tejido fibroso denso, tienen poca o ninguna movilidad, se dividen entre subtipos. Tenemos la sindesmosis, la sutura y la confosis, ¿no? De hecho, como su mismo nombre lo dice, son sin artrosis, o sea, sin movimiento. Son articulaciones que básicamente no tienen muy poca movilidad. Sindesmosis, en este caso podemos encontrar lo que son articulaciones tibiofibulares distal y radional distal. Bueno, refiriéndonos a la articulación tibiofibular distal, sería un tipo de articulación compuesta, de hecho, porque su parte proximal sí es sinovial plana, pero su parte distal sí es sindesmótica, entonces sería compuesta, tocando ese pequeño punto. En cuanto a lo que es la sutura, pues básicamente son
los huesos del cráneo que están unidos por medio de suturas, ¿no? Pues básicamente eso no se mueve. Y las gonfosis, pues básicamente son articulaciones que podemos encontrar en los dientes, ¿no? Aquí de hecho pues está representado gráficamente, ¿no? En el inciso A tenemos lo que son las suturas entre los huesos de los cráneos, que son el hueso frontal, los parietales y el occipital, ¿no? Y los temporales también. Y tenemos otro ejemplo de lo que es el antebrazo, que ahí tenemos el cúbito y el radio por medio de la membrana interósea. Y el inciso C, que tenemos por lo que es el alveolo, ¿no? Por el ligamento periodontal. Articulaciones cartilaginosas o anfiartrosis, ¿no? Como se llama anfiartrosis. En este tipo de articulaciones sí hay un cierto tipo de movilidad, ¿no? Y se dividen en dos subtipos, tenemos la circondrosis y sínfisis. Dice que las tipo circondrosis son superficies óseas que están unidas por cartílago y hialino. Ejemplos incluyen las epífisis de los huesos largos durante el crecimiento y en la unión entre las costillas y el esternón. Y la sínfisis básicamente lo podemos encontrar en lo que es la sínfisis púbica, entre lo que es la unión de los huesos coxales en la parte anteroinferior, uniendo por los dos huesos del pubis, ¿no? De hecho aquí hay una pequeña representación, como pueden ver. Y tenemos las articulaciones sinoviales artrosis, que básicamente estas son articulaciones movibles que tienen una cápsula articular y una membrana sinovial fibrosa, una cápsula articular fibrosa, una membrana fibrosa y su membrana sinovial interna, ¿no? Tenemos las artrodias, o son planas, tenemos las bisagras, tenemos las de tipo pivote, las condilias y las enatrosis o esféricas. Y básicamente en esta misma imagen podemos resumir que son todos los tipos de articulaciones sinoviales. Un ejemplo es la esferoidea. Lo podemos encontrar en lo que es el escapulo húmero, que básicamente es la articulación glenohumeral. Tenemos la articulación coxal y fémur, que es la acetabular. Tenemos la del yunque y el estribo, y tenemos la del astrario y el esferoideo, ¿no? Que funciona, recalcando en este último punto, este tipo de articulación funciona como una especie de tipo de articulación esferoidea, muy diferente. Tenemos las articulaciones en bisagra o gínglimo, que pues básicamente solo permiten movimientos de flexión y extensión. Entre ellas tenemos lo que es el húmero y el cúbito, el fémur, la tibia, las falanges, la tibia y el astragalus, ¿no? Tenemos la articulación tipo elipsoidea. Esta lo podemos encontrar entre el occipital y el atlas, el temporal y la mandíbula, que es articulación temporomandibular, el radio y el carpo, que son radiocarpianas, metacarpo y las falanges son metacarpofalángicas, y las metatarsofalángicas, ¿no? Son de la muñeca. Tenemos la de silla de montar. Este tipo de articulación de silla de montar lo podemos encontrar también en lo que es la articulación esternoclavicular, que es la articulación, lo que es el esternón, y lo que es el manubrio del esternón, el manubrio, ¿no? del esternón y el hueso de la clavícula. Y pues básicamente eso sería pues la presentación.